El sol, un martillo inclemente sobre el rancho, cincelaba las horas en la piel curtida de Clara, imprimiéndole el aliento árido de la tierra reseca y el punzante óxido de las herramientas de labranza. Su rostro, surcado por una cicatriz de nacimiento que serpenteaba desde la sien hasta el pómulo, era un lienzo de soledad silenciosa, una marca visible que la había condenado al margen de un mundo ya de por sí desolado. Sus días se desgranaban bajo el concierto monótono del molino de viento, quejándose en su eterno vaivén, un lamento metálico que se fundía con el aullido insistente de la ventisca, arrastrando partículas de polvo rojizo por la inmensidad de la planicie. Estos eran sus únicos compañeros fieles, más leales que cualquier sombra humana que alguna vez hubiera osado acercarse a su existencia. Pero una tarde, cuando el aire espeso y el calor opresivo se aferraban a cada rincón, un eco seco y rítmico, el golpeteo cercano de cascos sobre la tierra dura, rompió la rutina, un presagio sonoro que anunciaba una intrusión. La figura de un hombre a caballo se materializó en el horizonte de Kalina, desmontando con una lentitud que denotaba un cansancio letal, su figura proyectando una sombra alargada, mientras sus ojos, dos ascuas lúgubres, se clavaban en la mancha que ella, por un hábito arraigado en la vergüenza, intentaba inútilmente disimular con la palma de la mano. Una voz rascante, como arena arrastrada por el viento seco, rasgó el silencio expectante que pendía entre ellos. Nadie la quiso. Las palabras, más que un eco, fueron un golpe, aplastando el aire y detonando una furia gélida bajo la dura costra de su resignación, una chispa que prendió un fuego antiguo. No era solo la obvia crueldad de su comentario, había un peso anómalo, una intención sombría detrás de sus ojos penetrantes que no parecían rastrear la superficie de su cicatriz, sino las profundidades de la propia tierra bajo sus pies. Un rastro casi imperceptible de sangre seca manchaba la grupa de su sella, y el leve pero inconfundible efluvio de pólvora y un miedo ajeno que se adhería a su ropa. Hablaba de una violencia reciente y brutal, un rastro que parecía convergir directamente hacia ella, como si el destino lo hubiera enviado para desenterrar los secretos más añejos que Clara. Con cada fibra de su ser, anhelaba mantener sepultados. Él no había cabalgado hasta allí solo para humillarla. Su propósito era más oscuro, más arraigado. Después de soltar su veneno, el hombre volvió a montar con la misma lentitud fatal, su silueta diluyéndose progresivamente en la engañosa miríada del desierto, hasta convertirse en un fantasma bajo el sol poniente. Clara sintió el pavor ascender por su garganta, mezclado con una extraña y acerada resolución. La tierra seca, testiga silenciosa de su pasado, ahora resonaba con sus elecciones, custodiando mucho más que meros huesos. Las palabras del pistolero, lo sabía, eran solo el preludio de algo mayor, un silencio mucho más profundo y peligroso que cualquier simple humillación se agitaba bajo la superficie. El polvo levantado por la partida del forastero, aunque diminuto, permaneció en el aire mucho después de que su silueta se desdibujara en el horizonte bermejo, impregnando la tarde con una sutil pero ominosa capa de irrealidad que alteraba la familiaridad de su rancho. Clara, inmóvil junto al pozo, sentía el eco de su voz áspera vibrar en el tuétano de sus huesos, un escalofrío helado que ascendía desde la tierra misma, no como el frío del crepúsculo, sino como el presagio gélido de una verdad incómoda que siempre había rondado los límites de su conciencia. Sus ojos, antes acostumbrados a la vasta e indiferente soledad de la planicie, ahora percibían cada sombra danzante, cada montículo de tierra agrietada, cada roca solitaria, como un testigo silencioso que de repente cobraba vida, un guardián de aquello que él había venido a reclamar o a desenterrar. La frase «nadie la quiso» resonaba en su mente, despojándose de su aparente crueldad personal, para revelar un matiz más profundo, una acusación o una revelación dirigida no solo a la mujer marcada, sino a la esencia misma de su existencia, a la herencia ineludible que la ataba a ese páramo reseco. Ya no era una humillación, sino una clave, un indicio escalofriante de que lo que ella consideraba una maldición en su rostro era, para otros, una señal,
un mapa hacia un tesoro o un secreto que la tierra celosamente ocultaba en sus entrañas. El olor a pólvora, débil pero persistente, se mezclaba con el aroma a salvia seca y a óxido, componiendo una sinfonía olfativa de peligro inminente que la asfixiaba lentamente, mientras la resolución acerada comenzaba a solidificarse en su pecho. Con el sol declinando en el horizonte, tiñendo el cielo de una paleta incandescente de naranjas y morados que se desvanecían en el ébano profundo del desierto, Clara sintió que el tiempo se comprimía, cada segundo cargado con un peso abrumador de lo inminente. Sus pasos, antes rutinarios y despreocupados, se tornaron cautelosos, casi silenciosos, mientras se movía por el pequeño rancho, no buscando nada en particular, sino sintiendo el pulso de la tierra bajo sus gastadas botas, como si ésta pudiera revelarle lo que la esperaba más allá de la siguiente duna. El crujido monótono del molino de viento, antaño una banda sonora constante y tranquilizadora de su existencia solitaria, ahora sonaba como un lamento ancestral, cada ráfaga de aire, llevando consigo no solo el polvo, sino también los ecos de viejas traiciones, de disputas sangrientas enterradas bajo siglos de olvido. En la quietud creciente, fragmentos de conversaciones susurradas de su niñez, advertencias veladas de su abuela sobre la codicia que corría por las venas de algunos hombres o historias de oro robado y vendetas sin fin, comenzaron a tejerse en su mente con una lucidez escalofriante, conectándose con el brillo gélido en los ojos del pistolero. La cicatriz en su rostro que la había atormentado con vergüenza desde niña, de repente se sentía como una marca de destino, un faro involuntario para aquellos que buscaban lo que ella, sin saberlo del todo, custodiaba con su mera presencia, convirtiéndola en el último eslabón de una cadena forjada en la violencia y el misterio. La quietud del atardecer no trajo consuelo, sino una agudización de los sentidos, como si el desierto mismo contuviera el aliento. Clara, con los músculos tensos, no solo veía las sombras alargarse sobre la arena rojiza, sino que sentía el peso de la historia, de cada gota de sudor derramada en esa tierra, de cada esperanza marchita, de cada secreto susurrado al viento. Su mano, rugosa por el trabajo, acarició inconscientemente la cicatriz que surcaba su mejilla, ya no con el instintivo gesto de ocultamiento, sino con una extraña sensación de pertenencia, de que esa marca era un mapa intrínseco, un faro, quizás, hacia lo que el pistolero había intuido. Las palabras «oro robado» resonaban ahora con una claridad brutal. Fragmentos de mitos infantiles cobraban una forma tangible, la leyenda de la veta del diablo, escondida en los pliegues de las mesas gemelas, un lugar al que su abuela siempre le advirtió no acercarse, bajo pena de invocar una maldición ancestral. El rancho, sus paredes descoloridas, el viejo pozo que nunca se secaba, los arbustos de mezquite retorcidos por el sol, todo parecía ahora respirar con una vida propia, cada elemento un guardián silencioso de un enigma que ella, sin quererlo, había heredado, convirtiéndola en el punto focal de una cacería que no comprendía del todo, pero que sentía en la médula de sus huesos. Un pavor gélido se mezclaba con una indomable resolución. El sol, finalmente, se sumergió tras el horizonte dentado, tiñendo el cielo de una gama violácea y anaranjada que, si bien hermosa, no lograba disipar la opresión en el pecho de Clara, sino que, por el contrario, acentuaba la sensación de vulnerabilidad de aquel pequeño rancho. El aire que antes vibraba con el calor sofocante, ahora se volvía cortante, y con él llegaba un tenue rastro, apenas perceptible, de humo de leña y algo más metálico, algo que se adhería a la piel y que, a través de la memoria olfativa, la conectaba directamente con el hedor de la pólvora que había traído el pistolero en su ropa. Clara recorrió la periferia de su propiedad, sus ojos escudriñando cada roca, cada sombra, buscando no solo rastros físicos del visitante, sino alguna señal de la verdad que se escondía en la tierra. Fue entonces cuando, cerca de la base del molino, semienterrado bajo una capa de polvo reciente, su pie tropezó con un pequeño objeto de metal oxidado,
un antiguo botón de latón con un grabado borroso que no era suyo, ni de su abuela, y que de alguna manera gritaba de otros tiempos, de otros hombres, de violencias pasadas que estaban resurgiendo, como si la tierra, cansada de guardar secretos, comenzara a exhalarlos, obligándola a desenterrar no solo huesos, sino una verdad dolorosa y peligrosa. La noche que caía parecía un telón para el acto final. Clara recogió el botón oxidado del suelo árido, su superficie rugosa y fría, dejando un rastro rojizo de óxido en la yema de sus dedos, una huella casi sangrienta que evocaba heridas no suyas, sino de un tiempo olvidado que ahora parecía pulsar bajo la piel de la tierra. No era solo un objeto inerte, era la primera sílaba de una frase que el pistolero había dejado suspendida en el aire. Un fragmento de un rompecabezas cuyas piezas estaban esparcidas por la vasta y engañosa quietud del rancho. El grabado borroso, apenas discernible bajo años de mugre y la corrosión inexorable del tiempo, susurró a su memoria relatos que su abuela le había contado bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno. Historias de hombres con insignias y secretos, de una fiebre del oro que no solo había desenterrado riquezas efímeras, sino también resentimientos profundos y el eco incesante de disparos en la distancia. Su corazón latió con una fuerza sorda y acelerada contra sus costillas, un tamborileo primitivo que se hacía eco no solo del miedo creciente, sino también de una curiosidad implacable que la empujaba hacia lo desconocido. La veta del diablo, ese susurro ancestral que había ignorado durante tantos años como una superstición infantil, ahora parecía extenderse bajo sus pies, sus raíces metálicas conectando este insignificante trozo de latón con el profundo entramado de su propio destino, haciendo de su marca de nacimiento no una condena al ostracismo, sino una clave, un faro espectral en la creciente oscuridad que comenzaba a envolver el paisaje. La fría certeza de que el botón no era un hallazgo fortuito se incrustó en el pensamiento de Clara con la brusquedad de una estaca, cristalizando la ominosa visita del pistolero en algo mucho más calculado que una simple humillación cruel. Era una pieza, pequeña y aparentemente insignificante, pero fundamental, de una maquinaria antigua que tras décadas de letargo volvía a ponerse en marcha con un chirrido amenazador. Las palabras del forastero, nadie la quiso, ahora resonaban con una resonancia diferente, un eco perturbador que no solo reflejaba su propia y arraigada soledad, sino que funcionaba como una advertencia cifrada, un preámbulo a un desentierro que trascendía la mera exhumación de huesos para adentrarse en la revelación de verdades peligrosas. La silueta imponente del molino, que por años había sido un faro de resiliencia frente a la adversidad del clima, se alzaba ahora como un centinela vulnerable, y la vasta extensión del rancho, que había sido su único santuario y refugio, se sentía de repente diminuta, expuesta a una amenaza inminente. La noche se cerró sobre el desierto con una frialdad casi palpable, y con ella un presagio inconfundible, una tensión eléctrica en el aire que no era solo la brisa habitual, sino la inminente colisión entre un pasado que ella había creído sepultado bajo 1000 capas de olvido y un presente que, implacable, venía a cobrar sus deudas con fuego y acero, la promesa de una tormenta sin lluvia, sino de pólvora y sangre, haciéndose cada vez más clara en su mente. Clara, con el botón frío y metálico anidando en la palma de su mano áspera, sentía el pulso del tiempo acelerarse bajo la superficie de la tierra agrietada, una revelación gélida y despiadada que escurría por su espina dorsal, tensando cada músculo. La cicatriz de nacimiento que desfiguraba su rostro y que durante toda su existencia había sido un estigma silencioso, un mapa de soledad grabado a fuego lento por las miradas ajenas y los susurros crueles, ahora parecía conectarse de forma ineludible con las palabras rascantes del pistolero. Nadie la quiso. No era una simple burla a su apariencia desolada, sino el eco de un rechazo mucho más profundo y antiguo, enraizado en los cimientos mismos de la veta del diablo, un lugar maldito del que su abuela jamás osó pronunciar el nombre en un escalofrío. La tierra que la rodeaba
que antes había sido su único consuelo desolador y su mudo confidente, ahora se alzaba como una tumba abierta, susurrando secretos de avaricia, traición y sangre que el sol implacable había intentado borrar sin éxito, dejando solo un rastro tenue de culpa bajo el polvo. El molino, su eterno testigo inanimado, parecía vibrar con una tensión latente, como si el viento que lo impulsaba arrastrara consigo no solo partículas de arena, sino también los gritos mudos de un pasado violento que se negaba a permanecer enterrado, y Clara, de pie en el umbral de una verdad que la desafiaba a cada fibra de su ser, comprendía que la aparente quietud del desierto era solo un velo tenue sobre un abismo de conflictos no resueltos, esperando el momento exacto para estallar. La noche, que solía ofrecer un manto de olvido y la promesa de un breve descanso de la implacable vigilia diurna, se tornó de repente una amenaza palpable y densa. Cada sombra, proyectada por la luna menguante, una posible emboscada. Cada susurro que el viento arrastraba desde las mesetas distantes, un presagio de desventura. Clara levantó la vista hacia las montañas lejanas, donde la veta del diablo marcaba una cicatriz prominente y siniestra en el horizonte irregular, un lugar que su abuela solía mencionar con un temblor casi imperceptible en la voz, asociado siempre a desgracias incomprensibles, a un oro maldito y a vidas que se perdieron en su búsqueda codiciosa. El olor a tierra seca y a la persistente sequedad del aire se mezclaba ahora con el recuerdo fantasmal de pólvora quemada y el dulzón hedor a miedo que el pistolero había traído consigo en sus ropas. Una combinación que avivaba la llama de una determinación fría y acerada en su interior. No podía huir de este lugar. Este rancho era todo lo que conocía, la única tierra que había pisado, y los secretos de la profundidad bajo sus pies eran también los suyos, entrelazados con cada fibra de su existencia solitaria. La quietud engañosa del rancho, esa misma que había sido su prisión silenciosa y al mismo tiempo su único refugio, se disolvía ahora bajo la presión de lo inminente, transformándose en el ojo de una tormenta que se cernía, trayendo consigo no solo la promesa de violencia y destrucción, sino la dolorosa oportunidad de desenterrar una verdad que, aunque pudiera destruirla por completo, también podría, finalmente, y después de tantos años, explicarlo todo. La fría superficie, el botón en su palma, una reliquia silenciosa de un pasado ajeno, se convertía en un ancla mientras las palabras del pistolero resonaban: «Nadie la quiso». Un eco áspero que no solo laceraba su presente, sino que también desgarraba el velo de un rechazo ancestral que ahora comprendía, dolorosamente, ligado a la legendaria veta del diablo, un nombre que su abuela siempre pronunciaba con una mezcla de pavor y tristeza, como si en él se escondieran todos los males del mundo. La cicatriz de nacimiento en su rostro, que antes había sido solo una marca de su particular aislamiento, se sentía ahora como un emblema, una señal indeleble de esa maldición que se negaba a morir, un mapa grabado en su piel hacia un destino que ella nunca había elegido, pero que la había perseguido implacablemente. El olor a polvo y el calor sofocante, que antes eran los únicos compañeros de su existencia, se habían transformado en testigos silenciosos de la tempestad, de verdades que empezaba a gestarse en su interior. Un vendaval que amenazaba con arrancar no solo los secretos de su tierra, sino también los cimientos de su propia identidad. Clara sentía el temor, un escalofrío que no tenía nada que ver con el sol abrasador, sino con la conciencia de que la quietud que había cultivado con tanto esmero era una mentira, una frágil fachada que la protegía de un horror inminente, de una violencia que se aproximaba con la lentitud inexorable de una tormenta de arena, arrastrando consigo la oportunidad, terrible y anhelada a la vez, de comprender por fin el rompecabezas de su propio pasado. La arena bajo sus pies, antes una extensión inerte, cobraba vida propia, vibrando con la memoria de cada paso, de cada lágrima derramada, de cada secreto sepultado por generaciones. Los gemidos del molino de viento, antaño una banda sonora monótona, parecían ahora contar historias ahogadas, sus aspas girando en una danza melancólica
que presagiaba un inevitable desentierro. Clara, con el corazón apretado por una resolución gélida que se abría paso a través del miedo, comprendió que esperar era morir, que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino que le quedaba para dejar de ser un eco de su propia historia. Las palabras del pistolero, su mirada escrutadora, el rastro de sangre en su silla y el hedor a pólvora que impregnaba sus ropas no eran ya meras provocaciones, sino el grito de guerra de un destino que la llamaba a confrontar no solo a aquellos que la habían rechazado, sino a los fantasmas que habitaban la veta del diablo, un lugar que de súbito se sentía menos como un punto en el horizonte y más como un pozo sin fondo, un abismo que contenía las respuestas que su alma, a pesar de la constante negación, había buscado desde siempre. No había escape, el desierto vasto y despiadado se había encogido hasta convertirse en un ring, y ella, por primera vez, se sentía dispuesta a luchar, a desenterrar, a comprender la brutal e ineludible verdad que la esperaba. Clara no soltó el botón. Sus dedos callosos por años de trabajo inclemente bajo un sol despiadado lo apretaban con una fuerza que le sorprendía, una tensión que nacía de la incipiente ira y de una comprensión dolorosa. El diminuto objeto de nácar, pulido por el tiempo y las manos de quienes lo habían poseído antes, se sentía como un ancla a lo desconocido, a ese hilo invisible que ahora sabía la unía no solo al pistolero de mirada severa, sino a una herencia de silencios y rechazos que se remontaba a generaciones. La cicatriz, antes un estigma que la había condenado al ostracismo, se sentía ahora como un mapa, cada relieve, cada borde áspero, una pista táctil hacia un pasado que se negaba con obstinación a permanecer enterrado, a pesar de los esfuerzos de todos por ahogarlo en la amnesia colectiva del desierto. El aire vibraba con algo más que el mero calor del mediodía. Era una vibración de inminencia, de verdades que pugnaban por salir a la luz desde las profundidades de la tierra reseca, allí donde las viejas rocas de la veta del diablo parecían susurrar historias de oro, de ambición y de sangre a los oídos de un desierto que por fin escuchaba. Y Clara, por primera vez en su vida, se sentía parte de ese diálogo ancestral. Ella sabía, con una certeza que le helaba la sangre, pero a la vez le inyectaba una determinación inusitada, que el pistolero, con su crueldad calculada, solo había abierto la puerta a un laberinto. Con la luz menguante, cada sombra se alargaba y retorcía, transformando los objetos familiares del rancho en figuras ominosas que danzaban al compás de su creciente ansiedad y una extraña y persistente anticipación. El aullido agudo del coyote en la distancia ya no era un sonido solitario y melancólico, sino un coro que parecía anunciar la llegada de algo más, de una confrontación que se gestaba más allá de las dunas anaranjadas, donde el horizonte se desdibujaba en una promesa de oscuridad. Clara, aferrada al diminuto objeto de nácar como a un talismán de su recién descubierta voluntad, se adentró en la oscuridad incierta de su hogar, cada crujido de la madera vieja bajo sus botas, cada golpe del viento contra las ventanas, un eco amplificado de los secretos que se aprestaba a desenterrar. La imagen del pistolero, su voz áspera como arena, el rastro ominoso de sangre seca en su montura y el hedor persistente a pólvora que impregnaba sus ropas, todo confluía en una certeza hiriente. Su visita no había sido una casualidad del camino, sino la primera ficha de un dominó macabro que la obligaría, le guste o no, a rastrear las huellas de su propio pasado, enterradas bajo capas de polvo y olvido, hacia el corazón mismo de la veta del diablo, donde la verdad, por fin, aguardaba su momento de ser revelada, y el aliento helado de lo ineludible se cernía ahora sobre ella con una opresión tangible. Con el botón de nácar aún apretado en la palma áspera de su mano, la textura fría y pulida contrastando con la piel curtida, Clara se sumergió en la penumbra de su hogar, donde el aire estancado olía a polvo, a madera vieja y a la sutil melancolía de años vividos en soledad, una esencia que ahora se sentía más densa, más cargada de un presagio ineludible. La luz moribunda del crepúsculo se filtraba por las rendijas de las ventanas.
dibujando sombras alargadas y danzarinas que parecían susurrar historias olvidadas, fantasmas de un pasado que, por mucho tiempo, había intentado mantener a raya con la resignación y el silencio, pero que ahora se alzaba, reclamando su lugar con una insistencia palpable. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera con una gravedad amplificada. Cada crujido se sentía como un pulso en el corazón de la casa, un eco que la guiaba no hacia la seguridad, sino hacia un enfrentamiento íntimo con aquello que su sangre y esta tierra habían guardado celosamente. Los objetos cotidianos, inertes en la penumbra, adquirían un aura de observadores silenciosos, cómplices mudos de los secretos que se aprestaba a desenterrar, y el viento, al colarse por los huecos de la estructura, gemía una balada lúgubre que se fusionaba con el latido acelerado de su propio corazón, anunciando que la noche no traería descanso, sino la lenta y tortuosa revelación de verdades largamente reprimidas. La luna, un disco pálido y distante, comenzó su ascenso en el cielo teñido de violeta, proyectando una luz fantasmal sobre las vastas extensiones del desierto, un lienzo de silencio y arena que de pronto sentía menos como un refugio y más como una arena, un escenario a la espera de un desenlace violento y definitivo. Clara, de pie en el umbral de una certeza amarga, sentía que cada fibra de su ser se tensaba bajo la presión de lo inminente, un escalofrío que no provenía del frío nocturno, sino de la fría claridad con la que su mente empezaba a conectar puntos dispersos, palabras olvidadas y miradas furtivas que ahora cobraban un significado oscuro y peligroso, tejiendo una red invisible que la ataba inexorablemente a la veta del diablo. El eco de la voz del pistolero, áspera y desprovista de compasión, nadie la quiso, resonaba en su cabeza no solo como una cruel humillación, sino como una clave, una parte de un rompecabezas que la obligaba a mirar más allá de su propia cicatriz, hacia las heridas profundas de una historia que parecía haberse grabado en el mismo lecho rocoso de la mina, donde no solo se extraían minerales, sino también se sepultaban verdades, y donde su propio destino de alguna manera estaba irrevocablemente sellado, prometiendo que la confrontación no sería solo con el hombre, sino con las sombras de un legado brutal. Clara apretó el botón entre sus dedos. El frío metal se sentía como un ancla en el mar tumultuoso de sus pensamientos, mientras el eco persistente de la voz del pistolero, nadie la quiso, resonaba en las profundidades de su ser, un tañido lúgubre que disipaba cualquier velo de resignación y la impulsaba hacia una revelación dolorosa. El silencio opresivo de su hogar, ahora invadido por sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en la penumbra de la noche, ya no era un refugio, sino una antesala, un umbral hacia los secretos que la veta del diablo había guardado con celo obstinado, y que ahora se alzaban como fantasmas silenciosos en cada rincón polvoriento. Sus ojos, acostumbrados a la vasta inmensidad del desierto, bajo el sol abrasador, escudriñaban la oscuridad con una nueva intensidad, buscando no solo un rostro, sino las respuestas que latían bajo la superficie agrietada de su existencia, percibiendo el olor de la tierra húmeda, mezclado con un rastro metálico que evocaba el interior de la mina, como si el propio aire se hubiese cargado con el aliento estancado de verdades ocultas, y en la quietud sofocante, una imagen fugaz de su padre, con la frente perlada de sudor, y los ojos cargados de un pesar indescriptible, destelló en su mente, no como un recuerdo lejano, sino como una advertencia urgente que le helaba la sangre, confirmándole que el peligro que se cernía sobre ella no era nuevo, sino una antigua cuenta pendiente, un legado de sangre y traición que finalmente reclamaba su precio. El aire estático de la noche se rasgó de pronto con un crujido sordo, el sonido del viento azotando las contraventanas de madera envejecida, trayendo consigo no solo el aliento frío del desierto, sino también un susurro metálico, un roce indistinto que se deslizaba a través de las grietas de la casa, erizando los vellos de su nuca y haciendo que el botón que apretaba con fuerza en su palma se calentara.
casi quemándole la piel, como si la energía contenida en su pasado se manifestara a través de ese pequeño objeto, revelando una conexión innegable con las profundidades de la mina. Era la presencia inconfundible de una amenaza cercana, una sombra acechante que no se disipaba con el viento, sino que se arraigaba, se volvía tangible, y Clara, con el corazón martilleándole contra las costillas y la garganta seca, supo con una certeza escalofriante que el pistolero no se había disuelto en la miraje del desierto, sino que permanecía, observando, esperando, quizás ya posicionado para desenterrar no solo los secretos de la veta del diablo, sino también la verdad detrás de la cicatriz que llevaba en su rostro, un estigma que ahora entendía como un mapa, una señal, un código incrustado en su carne, que la conectaba de forma trágica e irreversible a la sed de oro y a la oscura violencia que manchaba la historia de ese lugar desolado, preparándola para una confrontación que era mucho más que personal. Era una batalla por la memoria y la redención de una tierra profanada. Clara, con el corazón resonando en sus oídos, como los golpes de un minero y el botón ardiendo en su mano como un ascua viva, se lanzó hacia la oscuridad del establo, donde la entrada sellada de la mina, apenas visible bajo una costra de tierra y maleza, la esperaba como una boca abierta al pasado, un portal que ya no podía ignorar. Cada paso resonaba con el peso de la historia, el crujido de la madera vieja bajo sus botas y el olor a moho y encierro, mezclándose con el rastro apenas perceptible de pólvora y la presencia cercana del pistolero, cuya sombra parecía alargarse desde las grietas de la estructura, envolviéndola. El aire denso y polvoriento la envolvía, cargado con un aliento expectante, y en la quietud opresiva, el eco de las palabras del pistolero. Nadie la quiso. Se transformaba de un insulto cruel en una clave, una verdad oculta que ahora vibraba en el recuerdo de una caricia paterna, una promesa no dicha. La cicatriz en su rostro, que antes había sido solo una marca de su soledad, ahora pulsaba con una urgencia innegable, un mapa grabada en su piel que la guiaba, no hacia un tesoro de oro, sino hacia el dolor ancestral, la traición silenciosa que su padre había intentado proteger. La mina no era solo un agujero en la tierra, era un monumento a la avaricia, y Clara, con una resolución de hierro, sabía que al fin estaba lista para descender a sus entrañas, no como una víctima, sino como la guardiana de una verdad que clamaba ser desenterrada. Mientras el polvo de la mina se adhería a su piel, y el frío húmedo de la tierra se colaba por sus huesos, Clara descendió por el estrecho túnel, el botón ahora un faro titilante que la guiaba a través de la penumbra y los recuerdos, hasta detenerse frente a un muro de piedra apenas distinguible, cubierto por una formación mineral, que al tacto reveló un relieve antiguo, un grabado rústico que con una sacudida de terror y claridad reconoció como el mapa de su cicatriz. En ese instante, el pistolero emergió de las sombras más profundas, su voz ya no rascante, sino suave y cargada de una pena profunda. Le reveló que la cicatriz no era una desfiguración, sino una marca hereditaria, un cifrado genético que señalaba la veta más rica, el lugar donde el bisabuelo de 1900. Clara había ocultado no solo el oro, sino el testimonio de la traición que lo llevó a la muerte, la misma que había condenado a su padre y a ella al ostracismo para proteger ese secreto. Clara, con los ojos anegados por las lágrimas, sintió el peso de generaciones, la rabia y el alivio de la verdad. No había oro que buscar, solo una historia que reclamar. El pistolero, con una reverencia silenciosa, se disolvió de nuevo en la oscuridad, dejando a Clara sola en la mina, no para llorar, sino para erguirse, dueña de su historia, su cicatriz ya no un estigma sino un emblema, la llave de un linaje de resistencia y de una redención, no del oro, sino del alma.